Hello, good morning, everybody. Good morning again for those who are connecting again after the challenge lab that we just had. My name is Aurélie Salver, and I'm delighted to be with you today, facilitating this plenary session on preventing gender-based violence in times of crisis. We will have an hour and a half to discuss with our panelists and also with our virtual audience about this topic. I would like to welcome all of you and ask you to please participate and share your valuable ideas and comments to this interactive dialogue through our different platforms, Twitter and Instagram at UFM Secretariat, Twitter at CM, Facebook, UFM Secretariat, and you have our hashtag Women for Mediterranean. All along the session, we will also have an amazing graphic facilitator, Blanche Ellis. We will show from time to time how she's recording the different conversations that we are having. So to introduce this topic, according to recent data, 243 million of girls and women aged 15 to 49 have been subjected to sexual and physical violence worldwide, perpetrated by an intimate partner in the previous 12 months. So we can see that this situation is increasing in every type of emergency, including epidemics. The Ebola pandemic demonstrated that multiple forms of violence were exacerbated within crisis contexts, including domestic violence, trafficking, child marriage, and sexual exploitation and abuse. Emerging data shows that since the outbreak of COVID-19 pandemic that has deepened economic and social stress coupled with restricted movement, social isolation measures, and less access to community support, the violence against women and girls has surged in many countries, including some of the Union for the Mediterranean countries. Since the lockdown in countries like Tunisia, calls to a helpline in the first days of confinement increased fivefold. However, other countries have seen a decline in reports, suggesting that some women face barriers to reporting violence or seeking help. In addition, with a strained health system, access to vital sexual and reproductive health services, including for women subjected to violence, is likely becoming more limited. Other services such as hotlines, crisis centers, shelters, legal aid, and protection services may also be scaled back, further reducing access to the few sources of help that women in abusive relationships might have. This is worse for women who are displaced, refugees, and living in conflict-affected areas who are particularly vulnerable. Evidence from previous pandemics also reveals increased violence against female health workers, online violence, feminicide, harmful practices, and racial and ethnic discrimination. So government need to take urgent measures to support women and girls experiencing violence and ensure that quality services are provided as part of the pandemic response. So I would like to welcome the first speakers of our panel today. This is first Mrs. Janneke van der Graaf Kukler. She's the Deputy Regional Director for the Arab States for UN Women. And also I would like to welcome with us today Suad Sassi, who is responsible of the international cooperation and the exterior relations of the municipality of Tunis. Welcome to both of you. Before we start answering the first questions, I would like to have some interaction with the audience. And I would ask you to answer a poll. So if you're on the platform, you will see that there is at the bottom of the platform of the conference, there is a voting option, right? If you don't see it, you can refresh your screen. This is available in the platform and in the app. And you can read the first question, which is, according to you, how many women and girls age
15 to 49 have been subjected to sexual and or physical violence perpetrated by an intimate partner in the previous 12 months. 86 million, 150 million, 243 million. I leave you 30 seconds to answer what you think is the right answer. Okay, let me know when we can start to see the results of the poll online. Thirty seconds. Okay. So let's see. Can we see them on the screen? Fantastic. So yes, we have the answers little by little that are appearing. So it's still not clear. This is the final voting. Okay, so we can see that there is still a lot of uncertainty, right, on this topic. So I will give you the answer after the interventions of the two first moderators. I will be opening today's discussion with Mrs. Janneke van der Graaf-Kukler and Mrs. Swadsasi with two main questions for them. So you will have no more than 10 minutes to answer, so we can give space and open the interactive dialogue with the audience. Again, to the audience, feel free to write your questions. We will have Kate who will tell us at the end of the sessions what are your questions, and feel free to use our hashtag Women for Mediterranean. So the questions are, what happened during the lockdown? Do you have a snapshot of the attitudes, the perceptions on violence in the region? And then what innovative solutions have been adopted to provide an adequate response to the issue of violence against women during the pandemic? So these are really big answers, big questions to answer in 10 minutes, but we're gonna try. Janneke, do you want to go first? Thank you so much for this, and thank you for this session, which I think is so important, not only during this pandemic situation we're all in, but more generally. And it's really great to see also the use of technology and the thinking behind this session in terms of the panelists, which it's really great to be part of. And I wish to say hello, of course, also to my fellow panelists here today, and I'm very excited to hear from them as well. So in terms of your first question, what happened during the pandemic? I think you've mentioned a couple of things already in your introduction. We know that in moments of crisis, violence escalates. And from previous experiences, also in terms of some of the support we've been providing around the Ebola crisis, we know that in particular violence against the most vulnerable women escalates. And we know that violence against women is high, even in normal times. You already mentioned, that the high number of women that experience intimate partner violence. 37% of ever partnered women in this region, in the region I'm talking about is the Eastern Mediterranean region, which includes, of course, many of the countries under the UFM, have reported physical and sexual violence against them in their lifetime, which is a staggering amount of women in normal times. And there is also underreporting in that number. And the reasons for this high number vary, with the underlying causes and issues really deep-seated and deep-rooted discrimination and gender bias. And this also has effects on the systems that support women survivors of violence. The systems are based on patriarchy, which literally result in a normalization of violence against women with limited investments in support services and access to justice.
And these underlying issues and causes, we know, as I said before, become more evident during epidemics and particularly also in the current pandemic, highlighting once again the inequalities that still exist between genders. We are seeing rises in all forms of violence, femicide, child marriage, trafficking was mentioned before, and of course, and violence in the household. And during the lockdown across the globe, we've seen cases of violence escalate, with tensions rising in economic insecurities, childcare burdens, escalating tensions among couples and within families in the household. And the lockdown has also caused service providers, civil society, the police. El confinamiento también no permitía a los legisladores, a la policía, a los servicios ofreciendo estos servicios a las mujeres, y por eso hemos visto un aumento de la violencia, pero los servicios no podían ser ofrecidos a estas mujeres, no podían ofrecerlos por el confinamiento. En muchos casos, al principio de la pandemia, vimos que los servicios pararon, desgraciadamente, y los fondos fueron desviados a la respuesta a la COVID-19. Y vimos un cambio también con la innovación, con los sistemas en línea, las líneas de llamada directa también. Y al principio de la pandemia, los sistemas tardaron un poco en responder. Pero yo creo que después se solucionó este problema para poder responder a las urgencias. Y, por supuesto, al principio de la pandemia se pudieron identificar algunos temas que tenían que ver con la violencia contra las mujeres dentro de las casas a nivel individual, pero también estos servicios que existen a las supervivientes de la violencia. Y hemos visto unos cambios también para poder responder basándonos en las pruebas a las necesidades. Y también tenemos que ver las causas también de esta violencia, y también hay 29 países, Egipto, Jordania, Líbano, Palestina, que se están estudiando, y también, además de los servicios en línea, hemos trabajado con varias organizaciones de la sociedad civil para entender los mecanismos, cómo podemos ayudar a este cambio. Y la importancia de esto es que sabemos que muchas violencias de la violencia, sobre todo las más marginalizadas, no tienen acceso a las encuestas en línea para poder identificarlas, y entonces a través de las organizaciones de la sociedad civil se las podía ayudar. Y entonces se estudió todo esto. Uno de los resultados que encontramos para poder hacer frente a estos problemas, para guiar las políticas de inversiones donde más se necesitan, son absolutamente cruciales, pero también porque vemos que la pandemia todavía sigue, vemos subidas y bajadas en cuanto a las medidas de confinamiento. Por eso tenemos que seguir y entonces hemos visto también que cada vez hay un aumento de la violencia y esa sensación de poca seguridad. 1 de cada 5 mujeres dijeron que sí, y entonces expresaron el miedo de la violencia doméstica por un miembro de la familia o por su esposo. Y en muchos países, 1 de 3 mujeres expresaron un miedo de violencia doméstica. Y esto es un número muy alto de mujeres, por supuesto. Y también hemos estudiado en la encuesta qué dinámicas hay entre las relaciones de hombres y mujeres, y también también, por supuesto, las dinámicas en casa cambiaron y causaron ansiedad, y tenemos que entender estas dinámicas para poder responder. Pero muchas mujeres dijeron que no se sentían seguras y pensaron que la violencia doméstica era una causa de inquietud no solo para ellas, pero también para los miembros de su familia y para su entorno en general. En cuanto
buscar ayuda. Las denuncias son bajas, los datos disponibles son bajos y también pues aquí tenemos problemas que son principales. Primero es el miedo de represalias por parte de la persona que está causando la violencia, pero también la violencia sobre todo en el entorno doméstico, siempre se ve todavía como un asunto privado y está estigmatizado hablar de ello. Y en cuanto al comportamiento de buscar ayuda, las respuestas a la encuesta mostraron que cuando lanzamos esta encuesta, que fue al principio de la pandemia, el nivel de los servicios bajó, el nivel de información también no llegaba a todas las mujeres y muchas mujeres sufrían violencia por primera vez en sus vidas y entonces esta encuesta en línea notó que muchas mujeres fueron al sistema policial o el sistema de justicia para ayuda y entonces es muy importante seguir ofreciendo apoyo a estos sistemas judicial y policial para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia. Y, por supuesto, la sociedad civil juega un papel absolutamente principal. Y aquí lo más importante es que vemos que las organizaciones de las mujeres son los sistemas de apoyo más importantes para las migrantes, las refugiadas, las mujeres que sufren minusvalías, la comunidad LGBT, que en muchos países también tienen una estigmatización adicional y que quizá no pueden acceder a estas instituciones gubernamentales que han sido establecidas para supuestamente ayudarlas. Y entonces es muy importante seguir apoyando las organizaciones de las mujeres que ofrecen unos servicios directos a nivel comunitario. En cuanto a la segunda pregunta, quiero hablar un poco de las innovaciones que hemos visto en toda la región. Y, por supuesto, notamos, como había dicho antes, que la violencia contra las mujeres va en paralelo con la disminución de servicios y el contacto con las supervivientes de la violencia. Hemos visto que al principio y presentemente los servicios ofrecidos ahora cada vez se basan en nuevos enfoques, flexibilidad para crear canales para las mujeres para que puedan acceder a los servicios y la ayuda social, los servicios de policía, de justicia, etcétera. Y ha habido Y entonces el sector social ha tomado acción en muchos países, aumentando las líneas directas de ayuda, los enlaces con otros sistemas, como por ejemplo acceso inmediato a los servicios policiales o acceso inmediato al sistema de salud a través del sistema SMS, las plataformas de redes sociales, etcétera, y también los refugios que al principio no podían trabajar. Ahora hemos visto que ha habido la creación de unos refugios temporales y también ha habido un aumento en el número de estos refugios temporales para poder hacer frente a esta situación, por supuesto, con las prácticas de higiene, la formación del staff y entonces unos mecanismos inmediatos fueron puestos en marcha y la policía también adoptó muchos enfoques innovadores también y el sistema de justicia y estoy segura que las compañeras también hablarán de todo esto. Me queda muy poco tiempo. Muchas gracias, Jane. Lo último que quiero decir que en la encuesta de evaluación de la sociedad civil, uno de los desafíos más importantes que hemos visto es la financiación de estas organizaciones que ofrecen apoyo a las comunidades más vulnerables que he mencionado al principio y también las organizaciones y su sostenibilidad, el servicio que ofrecen, cómo los podemos apoyar, los fondos que les podemos dar y también quiero subrayar este
esta área de trabajo para seguir ofreciendo apoyo a las comunidades más marginalizadas y más precarizadas. Muchísimas gracias. Me gustaría recordar a todas las compañeras de verdad limitarse a los 5 minutos. Yo tengo aquí mi teléfono y voy controlando el tiempo porque queremos ofrecer tiempo al público para las preguntas y respuestas. Suat Sassi de Túnez. ¿Cuál es la situación en Túnez? ¿Cuáles son las soluciones innovadoras? Tiene 5 minutos. Vamos a empezar. Muchísimas gracias, señora moderadora. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Unión por el Mediterráneo que ha querido abordar todos estos temas relativos a la mujer, la violencia que las mujeres sufren por todas partes en el mundo entero. Y en lo que respecta a la ciudad de Túnez, a mí me gustaría decir que es una ciudad muy innovadora en líneas generales. Por lo tanto, se trata de una ciudad innovadora, como decía, porque es una ciudad donde tenemos desde el año 1956 el reconocimiento de los derechos de la mujer, un reconocimiento llevado a cabo por nuestro dirigente Bourguiba, y es el motivo por el que durante muchos años se dijo que la mujer tunecina en realidad no merecía los derechos que se le otorgaron, porque estos se los otorgó un dirigente. Pero la revolución tunecina demostró que sí que los merecía, porque las mujeres en Túnez se movilizaron. Y si nuestra revolución funcionó, ha sido gracias a las mujeres. Ha sido gracias a ello que hemos conseguido esta paridad horizontal y vertical. Eso es lo que ha permitido que nuestra ciudad, por primera vez en la historia, tenga una alcaldesa. Y esta alcaldesa, por supuesto, está muy sensibilizada con respecto al tema del género y ha hecho todo lo posible para que las distintas carteras municipales expresen esta voluntad de que haya mujeres responsables. Tenemos, por lo tanto, mujeres que ocupan los principales puestos de las comisiones municipales para escuchar a las mujeres, para estar al servicio de las mujeres y sobre todo de las mujeres jóvenes. Últimamente, en Túnez, como en todas partes del mundo, nosotros estábamos y seguimos estando en guerra contra la COVID-19. Pero las guerras, como saben bien y como ya lo hemos visto en el pasado, se basan también en que haya personas, mujeres entre ellas, que garanticen el buen funcionamiento de la sociedad, las escuelas, las fábricas, etc. Por eso a lo largo de los conflictos bélicos se han separado los hombres de las mujeres y las mujeres son las que han conseguido que funcione la sociedad. Una vez acabada la guerra, resulta que los hombres siempre son los favorecidos, que los hombres son los que ocupan los primeros puestos y las mujeres se quedan en la retaguardia. Pero en esta ocasión la situación es distinta. Se moviliza a las mujeres en la lucha contra la epidemia y contra la pobreza. Y ese es el motivo por el que se las critica, porque son muy activas. Por ejemplo, la alcaldesa de Túnez es criticada constantemente por lo que hace, porque están realmente en la primera línea de fuego y por lo tanto son muy visibles. Y como son muy visibles, pues se activan todos los celos, absolutamente. En lo que respecta al coronavirus, concretamente, ¿cuáles son las innovaciones que se han propuesto? Porque le quedan 2 minutos, señora, 2 minutos. Las innovaciones. Tenemos una línea verde donde las mujeres pueden llamar, una línea de emergencias, donde las mujeres pueden llamar en cualquier momento del día, 24 horas al día, 365 días al año. Es una llamada gratuita y los equipos del ayuntamiento se desplazan allí donde se encuentra la mujer.
los servicios municipales y los servicios de lucha contra el coronavirus. Salen a ayudar a esas mujeres para ofrecerles soluciones. Hay un centro médico que además presta servicios gratuitos en todas las especialidades. Se trata de un centro médico donde hay médicos que trabajan ahí y que ofrecen servicios gratuitos a la población. También hemos establecido un partenariado con la sociedad civil. Me refiero sobre todo a una experiencia innovadora con la asociación Beitin. El Ayuntamiento de Túnez les ha cedido un gran local y en esta asociación, que tiene muchísima experiencia y conocimientos, acoge a las mujeres en situación vulnerable hasta que estas mujeres puedan volver a recuperar su vida previa. También hay un proyecto muy importante que se ha llevado a cabo, por cierto, al margen de la COVID-19, en colaboración con USAID, que ha puesto sobre la mesa $500.000, y en colaboración con Cities Alliance vamos a reforzar el papel de las mujeres para poder garantizar su autonomía, sobre todo su independencia económica, para que puedan confiar en sí mismas y para que puedan, por lo tanto, tener una estrategia eficaz para que las mujeres en la Medina sean libres, fuertes, totalmente independientes desde el punto de vista económico y social. Y va a haber toda una serie de proyectos que van a ser llevados a cabo por mujeres y para las mujeres, en partenariado con todos los actores. Por lo tanto, nosotros nos unimos a ONU Mujeres, a todo el mundo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. No pasa nada, no pasa nada. Muchas gracias, Suad, por su intervención. Gracias por todas sus intervenciones. Volveremos con ustedes un poco más tarde con las preguntas del público. ¿Le gustaría dar la respuesta del sondeo que hemos lanzado? Perdón, voy a hablar en inglés para los intérpretes. Bueno, pues la respuesta son 243 millones de mujeres de entre 15 y 49 años que han sufrido física, sexual o física en los últimos 12 meses por parte de una persona cercana. Es absolutamente enorme. Vamos a seguir el debate con la segunda parte del panel. Y permítanme presentar a Marcela Pirone, que es la presidenta de Mujeres contra la violencia. Es una red europea y es una abogada feminista que ha trabajado durante 30 años en Italia a nivel internacional para reforzar los derechos de las mujeres, sobre todo las víctimas de la violencia. Y también tenemos una ilustración que nos ha sido ofrecida por Blanche Ales. No sé si los técnicos la podrían poner porque es absolutamente preciosa. Exactamente, Blanche seguirá trabajando sobre estas ilustraciones mientras voy hablando. Voy a presentar a Melsa Ararat, es doctora, es la directora del Foro de Gobernanza de Turquía, es profesora de Management y también ha tenido varios puestos, estuvo en Japón antes de volver al mundo académico y tenemos Lucie de Chiffre que ha trabajado en los sectores humanitarios en Sudeste Asiático, en Oriente Medio, es gestora en la iniciativa de las mujeres mediterráneas. Es una organización que trabaja en las dos riberas del Mediterráneo y trabaja en el refuerzo de los derechos de las mujeres, trabaja en temas de ciudadanía. Bienvenidas a las tres panelistas.
Y tenemos 3 preguntas para vosotras. Podéis contestar a todas o podéis elegir solo una, porque yo sé que en 5 minutos es muy difícil. Las preguntas son, primero, ¿qué papel las organizaciones de la sociedad civil, de los derechos de las mujeres, las plataformas de políticas, iniciativas, qué papel juegan para ayudar a las mujeres en la región euromediterránea? La segunda pregunta, ¿qué papel el sector privado puede jugar para hacer frente a la violencia contra las mujeres en la zona euromediterránea? Y esta pregunta es sobre todo para Melsa. Y también cuáles son las acciones que necesitamos para sensibilizar las comunidades y las familias sobre la violencia en esta pandemia. Y entonces voy a pedir primero a Marcela y después a Melsa y después Lucy. Y entonces estás preparada. Te voy a dar 5 minutos. Vamos a escuchar a las 3. Si puede activar su micrófono. Sí, me oyen ahora. Estupendo. La oímos bien, Marcela. Muy bien, pues muchísimas gracias por haberme invitado a esta conferencia. Es todo un honor. Ya he oído pues conversaciones, discursos muy interesantes y la verdad es que es un placer estar en este entorno de mujeres tan interesantes. Como ya se ha dicho, pues estoy aquí por mi experiencia y estoy representando las casas de acogida de Italia y la red europea. Son 152 servicios y ONGs especializados en mujeres en todos estos países. El papel de la sociedad civil ha sido fundamental. Si no fuera por las mujeres, si no fuera por las activistas de los años 70, que salieron a la luz y sacaron a relucir todos los problemas relacionados con la violencia doméstica por aquel entonces, pues hoy no estaríamos donde estamos. La sociedad civil y las mujeres siempre han pedido una respuesta común para luchar contra la violencia contra las mujeres. Tenemos que tomar conciencia de ello y tenemos que asumir la responsabilidad, pero tiene que hacerlo toda la sociedad. Y ahora vuelvo a los años 70, porque ahora tengo la sensación de que esa es la tarea que tiene que emprender la sociedad civil. No solamente se trata de ofrecer apoyo profesional y concreto, tal como hemos hecho siempre y siempre vamos a seguir haciendo, gestionando de forma extraordinaria, tal como se ha demostrado en la crisis, sin recursos extraordinarios y con unos mínimos financieros, pues no solo se ha gestionado de forma extraordinaria estos servicios especiales para las mujeres, sino que además las ONGs hoy en día tenemos que recordar aún más, si cabe, todo lo que se ha dicho ya, todas estas cifras y todo lo que se ha descrito, todas estas dificultades y esas tareas tan difíciles que tenemos que abordar, porque la violencia contra las mujeres y niñas ha tomado unas dimensiones realmente enormes durante la pandemia. Por lo tanto, me temo que es un tema que no va a ser priorizado en el futuro inmediato con la recesión económica a la que nos enfrentamos todos, con lo cual la COVID ha representado una lucha enorme y las consecuencias sobre las desigualdades de género van a, desafortunadamente, seguir aumentando y van a ser toda una amenaza y van a ser todo un fardo para el tema de la violencia contra las mujeres. Lo que ya se ha producido antes de la crisis con esa oleada de la extrema derecha que está subiendo. Bueno, yo creo que ese es un aspecto, pero no es el único. Y podemos pensar también que hay algunos países
alrededor del Mediterráneo y fuera de él, que están viendo cómo crece ese populismo y esa extrema derecha. Y eso tiene unos efectos negativos en los derechos humanos y especialmente en los derechos de las mujeres. No quiero mencionar a los países porque yo creo que cada cual tiene que considerar a su propio país, pero debo decir que desde Italia sé hasta qué punto eso puede ir rapidísimo. Hemos experimentado eso de forma acelerada y por suerte, afortunadamente, pues eso se ha detenido ahora, pero tenemos que estar siempre en vigilancia las mujeres en cuanto a este tema y tenemos que cooperar y tenemos que pedir la cooperación también de todas las instituciones, de todos los representantes políticos, que se haga un reconocimiento público de la cuestión y que se dediquen fondos a fin de poder lidiar conjuntamente contra este problema tan creciente. Ya hemos dicho que la pandemia existente de violencia se está acrecentando. Se está acrecentando junto con la pandemia sanitaria. Con lo cual, lo que estamos ofreciendo... Marcela, tiene usted 30 segundos nada más. Sí. La verdad es que quisiera incidir en la pasión, en las competencias, en la voluntad de seguir trabajando en cuanto a esta cuestión para paliar la desigualdad de género, todo ello combinado con políticas y con el hecho de prestar atención a la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcela, por esa fantástica contribución. Melsa, ¿cuál es la perspectiva desde el punto de vista empresarial o corporativo? Bien, muchas gracias ante todo por haberme invitado a tomar la palabra. A pesar de que sea 5 minutos nada más, pues voy a tratar de ser breve y de resumir lo que iba a decir en unas pocas frases. Me voy a centrar en el papel de las empresas y de las organizaciones de empresas. Mi experiencia se centra en Turquía y en los trabajadores cualificados y también en los directivos, con lo cual, o los cargos de dirección. Hasta ahora nos hemos centrado en las mujeres más vulnerables, pero también esta categoría de mujeres, las trabajadoras cualificadas, pues también forman una categoría vulnerable. Debo decir que Turquía ha sido el primer país en firmar la Convención de Estambul y desde entonces el gobierno ha tomado pasos para proteger a las mujeres contra la violencia doméstica. Pero eso no es fácil, es transformar un estado de patriarcado en un estado sensible a la cuestión de género es un camino de largo aliento. Y hay los servicios públicos que están comenzando a trabajar en ello, pero es todo un proceso. Obviamente las políticas de Estado y las infraestructuras de apoyo se han vuelto cada vez más visibles a medida que iba aumentando la demanda de este tipo de servicios, pero desafortunadamente las cifras de violencia doméstica no han descendido. Es un problema realmente enraizado en la sociedad y en los estereotipos de género. Estas normas son el resultado de un Estado y de un sistema dominado por el patriarcado, por los hombres, y eso es muy difícil de cambiar. Por otra parte, las organizaciones como las empresas y otras instituciones han puesto ciertos valores en la mesa y están potenciando estos valores y tienen también un potencial de generar mucho impacto en sus empleados, en los clientes, en los proveedores y además son un motor para la transformación de la sociedad. Durante la pandemia, pues todos conocemos los efectos de la pandemia y cómo eso ha tenido un efecto negativo en las mujeres, en la violencia contra las mujeres. Y quizás estoy diciendo lo obvio, hay que ser conscientes de esta violencia desproporcionada contra las mujeres. Y en Turquía
las asociaciones industriales, la confederación patronal y todas estas instituciones han sacado a la palestra este tema y han organizado mesas redondas de debate en torno a esta cuestión. Nuestros sondeos, nuestras encuestas en Turquía han revelado un hecho importante durante la pandemia. Si las empresas y las organizaciones están apoyadas por una política de igualdad de género y desarrollan medidas y políticas para proteger a sus empleadas contra la violencia doméstica, las empleadas se sienten mejor y están mucho mejor en comparación con las empleadas de aquellas empresas que no hacen nada al respecto. Y eso ha dado como resultado un proyecto llamado Business Against Domestic Violence, que comenzó en 2015, lanzado por nuestra universidad, por un fondo de las Naciones Unidas y por asociaciones empresariales turcas. El proyecto trata de apoyar a las empresas a generar políticas de igualdad y todo ello mediante la organización de valores. Y en esos últimos 6 años, más de 60 empresas se han unido a este proyecto. Miles de hombres y mujeres reciben formación basada en la igualdad, una formación específica para reconocer signos de abuso y para dar apoyo en estos casos. Las empresas que han participado en este proyecto también tienen una plataforma para darse apoyo mutuo y para dar apoyo también a otras empresas y que desarrollen a su vez estas políticas. El objetivo es siempre empoderar a las mujeres y darles la confianza de lidiar con estas situaciones y ofrecerles también un entorno de trabajo seguro basándonos en los valores de la igualdad de género. Este sondeo, esta encuesta, ha sugerido que tanto las empresas como las empleadas se benefician de la adopción de estas políticas. Las empleadas confían mucho más en la dirección, tienen unas ambiciones más elevadas y así también pues tienen más posibilidades de mantenerse en el mercado laboral. Es fantástico. Y durante la pandemia, pues obviamente la incidencia de la violencia doméstica aumentó, pero también las encuestas mostraron que las mujeres que habían experimentado la violencia aumentaron, pero los efectos de las mujeres empleadas por esas empresas que habían desarrollado políticas de género, pues fueron menores esos efectos que en otras mujeres. Melsa, lo siento muchísimo porque le quedan a usted unos pocos segundos. Sí, de acuerdo, soy consciente, voy a concluir. Al principio me pidieron que preparara una charla de 10 minutos y la verdad es que reducirla a 5 minutos no es nada fácil. Cierto, es realmente un desafío. Pues bien, parece que las empresas que son sensibles a la cuestión de género y que desarrollan políticas, pues dan un mejor apoyo a las mujeres durante la pandemia y el porcentaje de las mujeres que han experimentado violencia física es así menor y las empleadas tienen más confianza para mantener sus puestos de trabajo. Así que concluyo, las empresas y las empleadas pueden contribuir a construir una sociedad más igualitaria adoptando este tipo de políticas basadas en los valores de igualdad de género y así van a desarrollar cambios transformativos en la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Melsa. Y una vez más, pues sé hasta qué punto es difícil tener que reducir o ser tan conciso en las intervenciones. Lucy, ¿cuál sería su perspectiva en cuanto a este tema? Hola, buenos días a todos. Compañeras, colegas, muchísimas gracias por la invitación a unirme a este panel, a esta importante conferencia. Pues bien, sabemos que la crisis del COVID-19 nos ha puesto en el punto de mira en cuanto a las desigualdades existentes entre hombres y mujeres y a ese aumento de la violencia contra ellas. Tenemos las trabajadoras informales, las trabajadoras formales, las cuidadoras, todas ellas están lidiando con las consecuencias de la pandemia, pero realmente entre todos estos sectores las mujeres están muy representadas.
papel que yo represento pues ha sido múltiple. Estamos tratando de lidiar con la crisis para mujeres y niñas y también estamos abordando las desigualdades. En primer lugar, en cuanto a la sensibilización, pues en la región euromediterránea se ha dado una respuesta a la crisis asegurando la continuidad del cuidado y los servicios psicosociales, proporcionando también servicios de derivación para mujeres y niñas que necesitaran información, sobre todo a nivel de la comunidad, y todo ello combinado con campañas de comunicación basadas también en la comunidad. Las organizaciones de derechos humanos han proporcionado unas fuentes de datos valiosísimas que nos dan cuenta de la realidad y de la opresión que sufren las mujeres y también de los diferentes niveles de recursos y de servicios que existen en cada contexto. Sabemos, tenemos unos hallazgos clave que hemos obtenido, a veces son incompletos. Hemos tratado de dar datos sobre el impacto de la COVID y también hemos tratado de apoyar análisis multidisciplinares y multigénero sobre el impacto de la COVID. También hemos estado estableciendo informes sobre el nivel de ejecución de todas las medidas tomadas. Y en cuanto a la incidencia, pues existe evidencia de que las organizaciones de derechos humanos estamos apelando a políticas para desarrollar un cambio estructural. Por ejemplo, estamos apelando a una mayor sensibilidad intergénero en el contexto de los refugiados para asegurarnos de que las migrantes y refugiadas tienen sus derechos salvaguardados. Y dentro de la agenda de la paz entre las mujeres, pues estamos incidiendo en la necesidad de tener esta justicia social como prerequisito. Hoy, a pesar de todo, vemos que no existe equilibrio de género en los órganos que toman decisiones y en los procesos de decisión a nivel global durante el COVID. Tal como se ha subrayado, la iniciativa Eurometa ha tratado de dar a sus miembros un espacio para la incidencia. Eso significa que reconocemos a las mujeres como miembros activos del cambio, es decir, no como víctimas o no como actores pasivos, sino que realmente alentamos a la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Eso es un derecho fundamental y no se trata solamente de una cuestión de generar impacto o eficacia, es una cuestión fundamental. También tenemos que aunar nuestras experiencias y, por ejemplo, una de las iniciativas que hemos tenido es fijar un observatorio de la sociedad civil para dar cuenta de las recomendaciones nacionales sobre la política de género y la violencia contra las mujeres. Hemos organizado como redes políticas, hemos organizado redes que tienen un gran impacto y que transforman los desafíos actuales en cooperación entre los diferentes interlocutores. Uno de los grandes instrumentos que hemos utilizado como referencia es la Unión por el Mediterráneo, la Declaración de la Unión por el Mediterráneo sobre el refuerzo del papel de la mujer en la sociedad. Y se ha organizado un diálogo regional político en cooperación con el Departamento de Cooperación de Jordania y hemos reunido a organizaciones de derechos humanos, a la UPM, a diferentes interlocutores y hemos emitido recomendaciones para asegurarnos de que se garantizan esos derechos humanos. Muchísimas gracias, Lucy. Tiene usted unos segundos más si desea añadir unas últimas palabras. Bien, yo quisiera volver a la cuestión del sector privado. Ha sido un tema muy interesante, de hecho, el que se ha mencionado previamente y quería
mencionar la importancia del sector privado a la hora de adoptar una tolerancia cero en cuanto a discriminación con las mujeres en el lugar de trabajo. Es interesante también ver hasta qué punto las organizaciones de derechos humanos pueden ayudar en esta empresa a la hora de proporcionar análisis de género para elaborar políticas de género y para dar apoyo con formación a todas las partes implicadas y con una perspectiva de género. Eso es todo lo que puedo permitir. Lo siento muchísimo. Muchísimas gracias, Lucy. Muchísimas gracias a las tres, a Marcela, a Melsa y a Lucy. Y siento muchísimo haber tenido que acortar las intervenciones. Ahora tenemos un momento para la tercera parte del panel, de la mesa redonda, para nuestras últimas intervenciones con nuestras dos conferenciantes. Ahora mismo las presentaré, pero antes de ello yo quisiera proponer a la audiencia una segunda encuesta. Y la pregunta de nuestra encuesta la podéis encontrar abajo de la pantalla o también en la aplicación o en la plataforma del evento. Si refrescáis la pantalla y vais a Vote, debería aparecer la pregunta. El confinamiento aumenta el riesgo de violencia en niñas y en mujeres, pero ¿hasta qué punto o en qué grado? La primera opción es un 10%, segunda opción un 20% o un 30%. Sí, ahora se observa la pregunta. El confinamiento ha aumentado el riesgo de violencia contra mujeres y niñas. ¿En qué porcentaje? Nos disculpamos, pero tenemos una interferencia telefónica. Parece que alguien no ha desactivado el micrófono. Gracias. Pues bien, podemos ver que los votos ya aparecen, la mayoría vota un 30% y es cierto, esa es la respuesta correcta. El confinamiento ha aumentado en un 30% el riesgo de violencia. Pues bien, para abordar este tema vamos a abrir la última parte de este panel, de esta discusión, presentando a Claudine Aoun, que es la presidenta de la Comisión Nacional de Mujeres de Líbano y también forma parte del Consejo Árabe de Mujeres Árabe desde el 2020-2021. También es presidente de la Comisión Nacional de Mujeres Libanesas desde 2016, donde trabaja para empoderar a las mujeres y proteger sus derechos y asegurar su participación en la sociedad. También es activista medioambiental, está trabajando en temas muy interesantes, por ejemplo, la protección de aves migratorias y muchísimas cosas más. Y la segunda conferenciante es el doctor Nino Berzuli, directora de los programas regionales de la Oficina de las Naciones Unidas. Es también profesora y trabaja desde hace 16 años en el ámbito sanitario. Ha trabajado desde 2018 en un programa de las Naciones Unidas de Salud Reproductiva. Ambas van a abordar dos preguntas que pueden escoger. La primera de ellas es cómo los países pueden asegurarse de la continuidad de los servicios, de las líneas de llamada o líneas de atención telefónica, el consejo, las casas de acogida. Y la segunda pregunta es ¿qué hemos aprendido de la pandemia? ¿Estamos listos para preparados para una segunda ola? De hecho, estamos en la segunda ola, pero me referiré a esta segunda crisis, digamos. Voy a pedir primero que tome la palabra Claudine y después Nino. Muchísimas gracias. Buenos días.
Nos disculpamos, pero se oye muy mal. Y que se pidió a las mujeres que sufrían violencia para poder ponerse en contacto con la policía para poder hacer frente al problema lo antes posible. Y también la Comisión Nacional también empezó a ocuparse de todos los temas de las mujeres que sufrían violencia conyugal, y también si estas mujeres también tenían que recibir los servicios lo antes posible y no podían acceder a los servicios debido al confinamiento. Y también ha habido varias decisiones y varias acciones para poder ayudar a estas mujeres a través de las líneas de Internet. Y también la Comisión Nacional ha intentado responder lo antes posible y tener una cobertura geográfica, y también ha habido una reunión con las organizaciones de la sociedad civil, con el Ministerio de la Seguridad Social, también para ayudar a las asociaciones que ofrecen ayuda a las mujeres también. Y ha habido una coordinación entre todas las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas para poder ofrecer todos los servicios a las víctimas, sean estas de salud, de consejo o refugios. Y debido a la subida de denuncias a través de Internet por problemas de violencia, la Comisión Nacional también ha llevado a cabo una campaña para crear unas líneas especiales para hablar con las fuerzas de seguridad. En caso de cualquier tipo de violencia, se podían utilizar también los canales a través de las redes sociales también. Y la Comisión Nacional también ha hablado con el Parlamento para poder enmendar la ley de la familia y la ley relativa a la violencia conyugal, también para poder ofrecer mejor seguridad y mejor ayuda a las víctimas de esta violencia. Y también la Comisión Nacional y la Comisión Nacional de Juristas también trabajó para poder ayudar a las mujeres que sufrían esta violencia también, y también los problemas que tienen que ver con la violencia de las mujeres. Y también también todas estas iniciativas también entran en un plan nacional para poder aplicar la decisión nacional sobre la violencia de género y sobre también la violencia contra las mujeres, y también la violencia sexual y física. Y también quiero decir que este año hemos sufrido por los tipos de violencia más importantes debido a la COVID-19 y debido también a la explosión que tuvimos también en el puerto de Beirut. Pueden imaginar los impactos que ha tenido esto sobre las mujeres y las jóvenes. Fantástico, Claudine, fantástico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su intervención y por el tiempo, por haberse ceñido al tiempo que le hemos dado. Muchísimas gracias. Le pasamos la palabra a Nino. Muchísimas gracias y es un gran placer formar parte de este debate.
2 semanas después de habernos unido al proyecto de la UPM sobre el hecho de sacar a la luz la violencia contra las mujeres, hemos recibido el apoyo de las Naciones Unidas y estamos muy contentas de saber que este proyecto va a reunir a diferentes mujeres de todo el Mediterráneo y de más allá a la hora de construir capacidades y de prevenir la violencia contra las mujeres como cuestión de salud pública. Hoy estoy participando aquí en nombre de la OMS y voy a hablar del trabajo que realiza nuestra organización con la UPM y con sus Estados miembros. Estamos encantados de esta colaboración sobre este tema tan importante. Y para volver a la pregunta que se ha planteado sobre cómo los países se han asegurado de la continuidad de los servicios durante la pandemia en los diferentes países, pues diré que la COVID-19 ha revelado de forma evidente las debilidades del sistema, pero también hay muchas lecciones que hemos aprendido y muchas iniciativas que los países han adoptado pues de modo impulsivo y como programas piloto, pero que luego han ido escalando. La pandemia puso el foco de atención en la conexión entre la pandemia y la violencia doméstica. Hemos establecido una serie de orientaciones de alto nivel dirigidas a los gobiernos para ver lo que pueden hacer, en este caso los gobiernos, para que las supervivientes puedan pedir acceso a los servicios durante la pandemia. También hemos emitido una serie de recomendaciones sobre cómo recoger los datos, de qué forma, en qué momento recoger datos y también teniendo en cuenta un aspecto importantísimo, la seguridad de las mujeres. La OMS también ha realizado una evaluación muy rápida sobre el impacto de la pandemia en la violencia contra las mujeres y las medidas que han adoptado los países para responder a ello. Y a raíz de esta investigación hemos documentado cómo los países tratan de asegurarse de la continuidad de los servicios para las supervivientes. Y de hecho hemos visto que muchos países han adoptado varias medidas. Si sacamos los ejemplos, por ejemplo, de estas medidas, pues existen, como decimos, por ejemplo, pues fondos y provisiones destinadas a estas cuestiones. El hecho también de anticipar el aumento de la demanda también fue una de las medidas. A pesar de todo, esta financiación extraordinaria no ha sido suficiente para poder abordar el aumento de la demanda. Y hay servicios específicos y soluciones tecnológicas que han tenido que ponerse en marcha también. O también estos fondos no han podido siempre asegurar la ampliación de los servicios de acogida. Estos servicios son los que más han visto aumentar su demanda. Ha habido que establecer algunos servicios de acogida temporales en colaboración con organizaciones y con partenariados públicos y privados. El hecho de proporcionar también EPIs para el personal de estos servicios, proporcionar espacios para las cuarentenas, todo eso ha supuesto un desafío. Asimismo, ha habido iniciativas, como hemos oído antes, pues encaminadas a utilizar palabras de código en los comercios más habituales como supermercados o farmacias para denunciar los casos de violencia. También hemos aprendido que existe la necesidad durante la pandemia de dominar los servicios digitales y de poder acceder a ello. También algunas ponentes nos han dicho que hay que aumentar el acceso a estas soluciones tecnológicas y aumentar también las líneas de llamada y de atención. Eso es lo que hemos visto en algunos países y también en algunos casos han aumentado la posibilidad de escribir mensajes de texto o WhatsApp o acceder a estas líneas de atención
por medios muy rápidos. También hemos utilizado otros recursos, como por ejemplo la ayuda psicosocial y la gestión del acceso a estos servicios por email o por videoconferencia, y otros ejemplos de iniciativas que han sido puestas en marcha por países durante la pandemia. Y es interesante tenerlas en cuenta. Doctora Bersuli, ¿tiene usted unos pocos segundos? Bien, pues ya he mencionado que los gobiernos han adoptado una serie de medidas para expandir la prestación de servicios para las mujeres. También hay medidas tomadas y conducidas por las ONGs que han sido muy importantes precisamente allí donde no llegaba el gobierno y donde no era capaz de limitar el impacto negativo de la crisis en la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Gracias a ambas por vuestras intervenciones. Vamos a recoger las preguntas de la audiencia. También pueden ustedes mostrarnos el magnífico trabajo de Blanche. Kate, ¿qué nos pide la audiencia? Pues muchísimas gracias, Aurélie. Y tenemos 5 preguntas para la audiencia. La primera es que el acoso en línea pues, ha aumentado entre los jóvenes, especialmente cómo trabajar con las adolescentes, niños y niñas para evitar este tipo de violencia. Segunda pregunta. También para mujeres víctimas de violencia, como por ejemplo la iniciativa en Túnez en cooperación con el gobierno nacional. La cooperación con las autoridades públicas y las organizaciones de la sociedad públicas civil, y las organizaciones de la sociedad civil tiene que ser reforzada? La tercera pregunta es sobre los datos. Los datos son cruciales para poder entender cómo ha subido la violencia contra las mujeres y las niñas, pero esta pandemia podría hacer que sea difícil recoger los datos. ¿Cómo podemos asegurarnos que hay una recogida segura de los datos durante el confinamiento? La pandemia? Y la última pregunta, ¿qué políticas podrían adoptar los países para hacer frente a la violencia durante las situaciones de crisis? Y la última pregunta es sobre la lengua. Hablamos mucho de la violencia contra las mujeres y las mujeres como sujeto pasivo son atacadas. No se habla de los perpetradores y la pregunta, quizá tenemos que centrarnos más sobre los perpetradores y trabajar con ellos. ¿Hay alguna iniciativa para trabajar con los violentos? Muchas gracias, Kate. Y ahora vamos a dar 5 minutos para responder a estas 5 preguntas. Yo creo que no van a poder responder a las 5 cada una. Voy a empezar por la última que tiene que ver con la lengua. ¿Quién está interesada en responder a la última pregunta? Levantad la mano y yo daré la palabra a la que esté interesada. Sobre esta idea de trabajar con los que perpetran la violencia, no las violencias. Yo sé que hay asociaciones que trabajan mucho con los hombres sobre su violencia, sobre la rabia, trabajan con los hombres también sobre los estereotipos, sobre también el nivel psicológico. ¿Conocen alguna otra iniciativa? ¿A alguien le gustaría tomar la palabra? Sí, no. Bien, Suad. ¿sí? Suad, abajo, por favor, te voy a pedir que hagas clic sobre el mapa del mundo. Sobre el micrófono, ¿es esto? A ver, te lo voy a explicar en francés. Voy a explicar en francés cómo hay que hacer eso. Suad, tienes que hacer clic sobre el globo terráqueo abajo, a la derecha, donde está la interpretación. No lo encuentro, lo siento. Bueno,
Vale. A ver, simplemente me gustaría explicar un punto que es algo que ha adoptado la alcaldesa de Túnez. Hemos decidido apostar por la educación, 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 para que incluso los agresores comprendan eso, apoyarles psicológicamente, pero el trabajo fundamental que estamos haciendo es en los institutos y en las escuelas. Trabajamos con el Ministerio de Educación y con distintas asociaciones, organizaciones de la sociedad civil para que los jóvenes reciban formación, sobre todo los chicos, sí, sobre todo los chicos, bueno, los chicos y las chicas, porque los chicos, pues sí, vale, pero tienen una madre, ¿no? Detrás de ellos, una madre que está sujeta a los estereotipos, que actúa en función de las tradiciones, que ha ofrecido tabúes a sus hijos. Sí, pero iniciativas con respecto a los niños, porque la responsabilidad de las mujeres ya tenemos muchas, pero los hombres, sí, los hombres, desde que son pequeños, intentamos sensibilizarlos, realmente hacer todo un trabajo de formación, de educación, para que en el futuro sean hombres jóvenes, maduros, respetuosos, que respeten la diversidad, que aunque estén muy enfadados, sepan expresarse de forma cívica. Por lo tanto, hacemos un trabajo inmenso con los chicos jóvenes. Marcela, veo, bueno, Marcela primero y después Janneke. Sí, yo quería responder no a esta pregunta, pero a otra. ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo creo que la convención tenemos que tener una cooperación entre las instituciones, la sociedad civil, los gobiernos. Tenemos que tener un modelo integrado que hace frente a esta violencia, que mira todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista de la protección, las acciones legales. Yo creo que esta manera global es muy importante para el futuro. Muchísimas gracias, Marcela. Janneke, muchas gracias. Yo creo que tenemos que mirar las causas, la discriminación enraizada que existe contra las mujeres en muchos países y también que tenemos que hacer frente a este problema basándonos en lo que sabemos de dinámicas sociales y normas sociales que hay que corregir y también tenemos que trabajar con los hombres jóvenes para que entiendan la masculinidad y la dinámica dentro de la pareja. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos en ONU Mujeres, en la zona MENA? Es intentar identificar los problemas que de los hombres, de los jóvenes, sus dinámicas de género a través de la investigación, pero traducir esta investigación en acciones concretas a nivel de la comunidad, a través de las organizaciones de la sociedad civil, para tener una influencia sobre el cambio de comportamiento. Tenemos que hablar con los hombres y los niños, los adolescentes, sobre todo los hombres, las mujeres, y entonces pues hay varias iniciativas, tenemos que crear mensajes claros y también las universidades y trabajar con los alumnos de universidades con programas específicos sobre el género y también incluir el género en muchos cursos. Yo creo que son enfoques muy prácticos. Y la última pregunta, Lucy, quería hablar del acoso en línea y yo creo que tenemos que tener un compromiso activo de los hombres y de los jóvenes
tenemos que trabajar a nivel de la educación, tenemos que trabajar con los medios de comunicación seriamente para deconstruir los estereotipos sobre los roles de género y también el acoso en línea tendría también que ser el objeto de un estudio a nivel legislativo también para contrarrestarlo. Y entonces pues veo que Lina quiere tomar la palabra brevemente, muy brevemente. En cuanto a los datos, porque había una pregunta sobre los datos y la OMS dice que tenemos que tener muy claro cuáles son los objetivos y tenemos que prever. La recogida de datos no es más importante que la seguridad de la mujer. Tenemos que trabajar a todos los niveles al mismo tiempo. Tenemos que reforzar los servicios y si esto no es posible, tenemos que asegurarnos que las mujeres no están sujetas a más violencia. Por eso tenemos que entender cuáles son los mecanismos de recogida de datos que tenemos y tenemos que trabajar a todos los niveles al mismo tiempo, en paralelo. Muy bien. Y entonces pues voy a invitar a las miembros de... Abajo, en sus pantallas, tienen un pequeño globo terráqueo que dice interpretación. Bueno, si pueden Hagan clicar clic. allí y entonces si tienen que poner la lengua que hablan, si hablan francés, árabe o inglés. ¿No hay árabe, Claudine? No. Perfecto. No. Y entonces vamos por orden. Una sentencia. Una frase cada persona. Janneke, muchas gracias. La frase, sabemos cuáles son los problemas, sabemos que tenemos que mejorar y seguir reforzando la recogida de datos, llegar a las más vulnerables, financiar las organizaciones de la sociedad civil y también el partenariado completo para poder reforzar nuestro trabajo. Suad. Gracias. Lo que tengo que decir es que tenemos que resistir todas ahí donde estemos. Hay que resistir, resistir, resistir. Otra cosa, cuando estamos en el poder hay que ser mujeres en el poder y no hombres disfrazados de mujeres. Es muy importante, gracias. Siempre podemos hablar de lo que quiere decir ser una mujer, pero bueno, este es nuestro panel y nos quedaremos aquí. Después, Marcela. Marcela, vamos a ir. Vamos a... Marcela, no la podemos oír. Está... Bueno, tenemos que pensar en todos los que pueden ayudar. La mejor manera de ayudar es ser consciente sobre la violencia, luchar contra los prejuicios, las convicciones, informar con la narrativa correcta, informar sobre la ayuda profesional a través de información muy clara para que las mujeres puedan ir a buscar los servicios con su propia decisión, su propia voluntad para poder responder a su situación. Y si no, podrían estar más amenazadas. Si queremos ayudar, tenemos que hacerlo informando a las mujeres y dirigiéndolas a los servicios especializados. Muchas gracias, Marcela Melza. Gracias. La participación de las empresas, de los empleadores y empleadoras son muy importantes. Las compañías pueden proteger y empoderar a las trabajadoras mujeres y también los maridos
de estas mujeres adoptando políticas y creando una cultura de igualdad y luchando contra los estereotipos. Muchísimas gracias, Melsa. Lucy, muchas gracias. Yo quiero insistir en la importancia de tomar en cuenta las organizaciones de la sociedad civil en toda su diversidad, el análisis de los datos que están recogiendo y también afirmar que necesitamos unas medidas claras, aumentar la participación de las mujeres para que participen activamente en la respuesta, en la gobernanza y asegurarnos de que la perspectiva de género está tomada en cuenta en todas las tomas de decisiones a todos los niveles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucy. Claudine. La igualdad de género es una prioridad humana. No hay compromiso posible a pesar de la exacerbación de la acción contra las mujeres. Y entonces la realidad injusta de los derechos de las mujeres no nos van a parar porque somos capaces de seguir avanzando para llegar a la igualdad de género. Muchísimas gracias. Y finalmente, Nino, gracias. El acceso a servicios de salud centrados en las personas, aumentar los servicios a las mujeres, deconstruir la violencia, reforzar los derechos humanos. Esto es un requisito para luchar contra esta pandemia y las pandemias futuras. Y los gobiernos tienen que asegurarse que cualquier restricción van a tener un impacto negativo sobre las mujeres y tienen que asegurarse que estos confinamientos no restrinjan el acceso de estas mujeres a la ayuda y al servicio. Muchísimas gracias. Podríamos ver el trabajo fantástico de Blanche para ilustrar esta sesión. Fantástico. Muy bien. Y entonces me gustaría dar las gracias a todas las panelistas por estar con nosotras, por dedicar su tiempo, Janneke Suad, Marcela Melsa, Lucy, Claudine y Nino. Muchísimas gracias a todas y tenemos otro panel y tenemos un evento a las 2 de la tarde sobre cómo incorporar la perspectiva de género en las zonas rurales y en el sector agroalimentario. Y si quieren participar, estarán más que bienvenidas. Muchísimas gracias y espero que les guste el resto de la conferencia. Adiós.